Bien, pues em, quiero ir a un pasaje de la palabra muy conocido en esta tarde. Es una palabra, yo creo que bueno, básica, ¿no?, en el Evangelio para entender el gran amor de Dios por nosotros. Y me gustaría que me acompañases en esta tarde en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ya sabe? Lucas capítulo 15, ¿qué es? Lo deberíais saber, ¿eh? Los que lleváis tiempo en el Señor. La parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15, 11. Sí, ahora ya lo habéis visto, ¿no? Ahora ya no vale. Bueno, vamos a leerlo. Dice así la palabra. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Vamos a orar. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a venir a la presencia del Señor nuevamente. Padre, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Por amarnos, Señor, aunque nosotros te hayamos fallado, aunque nosotros te hayamos dado la espalda, aunque nosotros, Señor, hayamos pecado contra ti y te hayamos ignorado, tú, Señor, has seguido amándonos, Dios mío. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes sobre cada uno de nosotros de manera personal, Señor, porque tú eres un Dios personal. Y cada uno de nosotros en esta tarde nos vemos reflejados en esta historia, Señor. Todos, nos dice la palabra, nos descarriamos. Todos tomamos nuestros caminos. Todos nos alejamos de ti. Todos vivimos nuestra vida sin acordarnos de ti, sin tenerte en cuenta. Pero gracias porque tú, Señor, nos estabas esperando. Gracias, bendito Dios. Gracias porque, Señor, hoy podemos experimentar tu amor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, venimos a tu casa,
Quizás algunos hemos estado distraídos, hemos estado despistados, hemos estado perdidos. Bendito Dios. Pero gracias porque, Señor, tú tienes algo muy especial para nosotros. Porque en tu casa somos bienvenidos, Dios mío. Porque tú nos recibes con los brazos abiertos, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Háblanos en esta tarde, Señor. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. No queremos en esta tarde oír conceptos, oír ideas, pero, Señor, queremos de verdad que tu Espíritu Santo nos hable a lo profundo de nuestro ser, Señor, y nos muestre, Dios mío, verdaderamente, Señor, el amor que tú sientes por nosotros, Señor, más allá de cualquier cosa, Señor, que hayamos podido pasar, Señor, cualquier bache que hayamos podido experimentar en nuestras vidas, ese amor perfecto que hay en ti. Bendito Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias, te ponemos delante de ti, Señor, esta palabra para que tú puedas, Señor, hablarnos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien. El domingo pasado estábamos viendo una palabra de Habacuc, el profeta Habacuc, ¿recordáis la historia de Habacuc? Y veíamos a un hombre de Dios, a un hombre piadoso, a un hombre que buscaba la justicia de Dios, a un hombre que no se conformaba con todo lo que estaba viendo, con todo lo que estaba viviendo a su alrededor. Y veíamos que venía con una queja sincera delante del Señor, ¿verdad? Venía con una queja sincera. No venía a reprocharle nada al Señor, no venía a... simplemente quería entender aquella situación que estaba viviendo y veía como que Dios estaba tan lejos de toda aquella situación, ¿no? Y vemos como Dios le hablaba. Y el otro día pues estábamos meditando en este libro de Habacuc y veíamos como Dios hablaba al corazón de aquel hombre y le respondía acerca de la realidad del corazón de aquel pueblo. Y es verdad que quizás Habacuc no esperaba que Dios le diera esta respuesta, que Dios le hablara de esta manera. Seguramente él pensaba que pues, igual Dios iba a mostrarle otras cosas distintas, pero veíamos que Dios le habla y dice, es verdad que todo lo que tú dices es cierto, esto es lo que tú ves, es lo que también yo veo, es lo que también yo siento, pero ellos son incapaces de ver y de sentir lo que yo veo acerca de ellos. Ellos mismos no son capaces de verse a sí mismos como yo los veo. Entonces, hermanos, esta parte es muy importante porque, claro, lo más importante no es que nosotros tengamos nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra visión de la vida y vivamos nuestra vida según nuestro propio parecer, según nuestra propia opinión, sino que nosotros podamos entender lo que Dios ve, lo que Dios entiende, cómo Dios nos ve a nosotros, cómo Dios ve nuestra propia realidad, cómo Dios ve nuestro propio corazón, ¿no? Y hay veces que nosotros no somos conscientes de nuestra propia realidad de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de orgullo, tantas cosas que hay en nuestro corazón. Muchas veces somos incapaces de ver todo esto, pero Dios sí lo ve. Y Dios necesita también que nosotros lo podamos ver. Dios necesita que nosotros podamos ver esto y que lo podamos
sentir como Él lo siente. Esta es la realidad, como Dios ve al hombre. Estamos los jueves estudiando la epístola, la carta a los Efesios. Y en Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 y 5, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice un versículo precioso, un versículo que de verdad que me toca el corazón, porque nos habla de nuestra realidad, de cómo nosotros estábamos muertos, nos dice la palabra, espiritualmente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice la palabra de Dios. Estábamos espiritualmente muertos, lejos de Dios, desconectados de Dios, desconectados del amor de Dios. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, Dios que es rico en misericordia, y nos explicó muy bien el otro día Juan David lo que era la misericordia. La misericordia no es pedir nada que nosotros merezcamos. La misericordia es venir delante de Dios como vino el hijo pródigo y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de nada. Y lo que tuvo el Padre con el Hijo fue misericordia, porque no merecía, realmente no merecía. No merecíamos ninguno de nosotros merecíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dice la palabra, por su gran amor con que nos amó. Wow. Por su gran amor con que nos amó. El amor de Dios ha roto todas las barreras, todas las murallas. El amor de Dios nos ha alcanzado. Aunque estuviéramos en el pozo más profundo, en el hoyo más profundo, en las tinieblas, en las cárceles más profundas, el amor de Dios nos alcanza, nos dice la palabra de Dios. Este es el amor del Señor. Dios nos ve en la condición en la que nos encontramos y Él quiere tener misericordia de nosotros. Él quiere tener misericordia de nosotros. Él nos ama. Como tantas veces se ha dicho desde este púlpito, desde este lugar, en este último tiempo, Dios nos ama, no importa cómo estés, dónde estés, tu situación, tu condición, Dios te ama, Dios te está buscando. Para Dios, tú no eres como diríamos, un número, no eres alguien por el que siente indiferencia, alguien del cual se haya desentendido de ninguna manera, sino que de tal manera te amó el Señor, nos dice su palabra, que envió a lo que más amaba, a lo más valioso que Él tenía, lo envió a este mundo para salvarte, para rescatarte. Ese es el amor de Dios. Por esto, hermanos, Dios nos ve en la condición en la que nos encontramos y quiere tener misericordia de nosotros. Pero claro, como he dicho antes, Él nos ve nuestra condición, pero nosotros muchas veces no nos vemos en nuestra condición, no vemos nuestra propia realidad, no conocemos nuestro propio corazón delante de Dios, no somos conscientes, ¿no? Me acuerdo de ese relato del profeta Isaías en Isaías capítulo 6, donde Isaías tiene una visión de la gloria de Dios. Nos dice que vio un trono sublime y los ángeles en el cielo, vio esa visión y dice que se estremeció. Dice que él mismo dentro de sí clamó y dijo, ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! Porque siendo hombre impuro de labios, que habita en medio de un pueblo que es impuro de labios, han visto mis ojos al Rey de la Gloria, ¿no? Y ahí cuando está en la presencia de Dios, Él es capaz de verse a sí mismo, ¿no? Tal y como es. Y esto es importante, hermanos, porque mirad, si nosotros, es un problema, ¿no? Que nosotros no seamos conscientes de la condición en la que estamos delante de Dios. Mientras estamos sin Dios, mientras estamos lejos de Dios, nosotros vivimos en un engaño y pensamos que somos importantes, pensamos que somos decentes, pensamos que somos personas meritorias y tantas cosas pero sin embargo Dios no ve eso.
Dios no ve eso. Dios nos ama, pero Dios no ve eso. Dios nos ve perdidos. Dios nos ve vacíos. Dios nos ve lejos de Él, desorientados. Nos ve espiritualmente, pues los que no conocen al Señor, muertos, y los que pues a lo mejor están fríos en la fe o están lejos de Dios, pues los ve enfermos espiritualmente. Dios ve esta realidad en nosotros. El problema muchas veces es que nosotros no vemos la realidad que Dios ve. Y no somos conscientes de nuestro propio corazón, de nuestro propio pecado, de nuestra propia rebeldía, de nuestra propia desobediencia. No lo somos. No lo somos. De la historia que hemos leído nos dice que este hijo tomó lo que el padre le había dado y él se marchó. Y se fue a un lugar lejano y fue a malgastar todos los bienes que seguramente a su padre le habría costado sacrificio y su vida, ¿no? El recoger aquellos bienes, aquella provisión, y sin embargo aquel no era consciente de nada, él lo malgastó, no era consciente del esfuerzo, del sacrificio que había hecho su padre, no era consciente de la afrenta que había hecho su padre, marchándose lejos de casa, desentendiéndose de ellos, no era consciente de nada de lo que estaba haciendo, no era consciente. Y así muchos de nosotros también no reconocemos nuestro pecado, nuestra incapacidad para ser buenos, para agradar a Dios. No vemos que estamos ahí lejos, ¿no? Y por esto el profeta Habacuc tiene que recibir de parte de Dios, ¿no? Lo que decíamos el domingo pasado, tiene que recibir esta revelación. Mira, yo necesito de alguna manera llamar la atención de este pueblo que está gracias, de este pueblo que está alejado de mí, que se está perdiendo día a día, que está corrompido, que está en tinieblas, que no son conscientes de la situación en la que viven. Dios necesita que nosotros tengamos un encuentro con Él, donde realmente veamos lo que somos donde realmente veamos nuestro propio corazón. Y mirad, cuando también estábamos hablando hace unos días atrás de Juan el Bautista y qué ministerio tan importante Dios le dio a este hombre. ¿Qué ministerio tan importante? ¿Por qué? Porque precisamente el ministerio de Juan el Bautista fue el de hablar, fue un ministerio profético, fue el ministerio de llevar el mensaje de Dios al pueblo para que aquel pueblo pudiera llegar a entender la condición espiritual en la que se encontraban. Ellos no eran conscientes. Antes ha mencionado nuestro hermano Francis que hubo 400 años de silencio de parte de Dios. Y aquel pueblo había entrado en una decadencia espiritual grande, después de tener grandes profetas, ¿no? En tiempos en los 700 antes de Cristo, 600, ahí donde están casi todos, la mayoría de los profetas, ¿no? que conocemos, ¿no? Que están en la Biblia. Pero después hubo un silencio. Y después de ese silencio viene Juan el Bautista. Y Juan el Bautista empieza a predicar un mensaje de arrepentimiento. Y les empieza a hablar: arrepentíos. Necesitáis reconocer lo que sois, necesitáis reconocer vuestro pecado, necesitáis reconocer vuestra desobediencia, necesitáis reconocer vuestro egoísmo, que os habéis alejado de Dios, que habéis tomado vuestros caminos, que os habéis desentendido de Dios completamente. Y esto es un pecado delante de Dios. Y mucho más siendo el pueblo de Dios, ¿no? Porque estaba hablando al pueblo de Dios. Que era un pueblo escogido para Dios, para servirle, para honrarle, para reflejar ese Dios que los demás pueblos no conocían. Y sin embargo estaban tan perdidos o más que los otros pueblos que estaban alrededor. Y esta muchas veces es nuestra realidad, hermanos, también. Nosotros necesitamos tener ese encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor, mirad, muchas veces
hablamos, ven a Dios, y Dios pues te dará paz. Las canciones que cantamos, ¿no? Te reconfortará, te llenará de gozo, te guiará, será tu buen pastor, tal. Sí, todas estas cosas es lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere hacer contigo. Pero Dios necesita primeramente que tú entiendas lo que hay en tu vida. Dios quiere revelarte lo que hay en ti. Dios quiere que tú te arrepientas de todo corazón. Dios quiere que tú confieses, que tú le digas, Señor, ¿verdad? Yo he pecado, yo me he alejado de ti. Así el profeta Juan el Bautista fue llamado a este ministerio porque necesitaba, como leemos tantas veces, preparar el camino ¿a quién? A Jesús. Jesús venía para salvar. ¿Pero a quién iba a salvar Jesús? Si había un pueblo que estaba perdido, que no era consciente de su pecado, que vivían según sus propios deseos, según su propia carne, ¿a quién iba a salvar? ¿De qué nos tienes que salvar tú, verdad? Si salimos hoy en día ahí fuera y empezamos a hablar con la gente y les decimos, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes que Jesús vino a salvarte? Seguramente muchos te van a hacer esta pregunta. Te van a decir, ¿a salvarme de qué? ¿De qué me tiene que salvar ese tal Jesús del que tú me hablas? ¿De qué me tiene que salvar? Claro, ¿por qué pasa esto? Porque no hay conciencia, porque no hay convicción en el corazón de las personas de su pecado. No hay esa convicción. De manera que el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio guiado por el Espíritu de Dios para traer convicción al corazón de aquel pueblo de que se habían alejado y que se habían rebelado contra Dios. Este fue el ministerio tan importante de Juan el Bautista. Entonces, podemos decir que nuestro encuentro con el Señor Jesús, viene precedido de una profunda convicción de pecado en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿Estáis aquí? ¿Sí? Nuestro encuentro con el Señor viene precedido de una profunda convicción de pecado, de una contrición en el corazón. Ahí es donde Dios puede empezar a derramar su misericordia en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos así delante de Él. Antes no. Antes no. Necesitamos venir necesitados. El mismo Jesús dijo, ¿verdad? Yo no he venido para los que están sanos. He venido para los que están enfermos. He venido para los que están necesitados. En este último tiempo he tenido oportunidad de conocer a muchas personas nuevas que vienen al Señor, que vienen a Cristo, que me cuentan su testimonio, que me cuentan su vida. Y sus vidas están llenas de una profunda necesidad, porque estaban lejos de Dios, porque estaban llenas de pecado y de tinieblas, obviamente, porque no conocían a Dios. Y vivían su vida. Pero Dios ha tenido y está teniendo misericordia de mucha gente, hermanos. De verdad que es una bendición ver cómo Dios está obrando, cómo Dios está tocando los corazones de personas, cómo Dios está cambiando vidas, vidas que están rotas, que están quebrantadas, vidas que están vacías, vidas que están profundamente necesitadas. Y que en un momento dado de su historia, pues las circunstancias les han llevado a tocar fondo y a decir, no puedo más, necesito un cambio en mi vida, necesito algo, no sé qué es, pero necesito algo. Muchos no saben qué es realmente, muchos no saben qué es. Muchos prueban cosas, prueban en otros lugares, prueban otras experiencias, prueban cambios en su vida, pero se van dando cuenta de que nada de lo que hay en este mundo, de lo que este mundo ofrece, puede traer verdadera paz al corazón y verdadero sentido a la vida. Y esto es lo que tuvo que experimentar también el hijo pródigo. ¿Por qué leo esta palabra, hermanos? Porque de verdad me toca tanto cuando
yo me veo a mí mismo tantas veces perdido y tantas veces desorientado, ¿no? Y tengo que volver al Maestro. Porque esto no lo hacemos solamente una vez, sino necesitamos hacerlo constantemente en nuestras vidas, hermanos. Te quiero dar una palabra de ánimo en esta tarde. Si piensas que eres el único que estás perdido, el único que estás desorientado, el único que estás a veces que te sientes como lejos, como incomprendido, no eres el único. Te lo digo para que te animes en esta tarde. Porque en muchos momentos de nuestras vidas nos sentimos así y sin querer a veces nos hemos ido alejando del Señor, nos hemos ido enfriando nuestra fe, nuestros corazones se han ido endureciendo. Esta es la realidad. Y el hijo pródigo, ¿verdad? Jesús muestra la realidad en esta parábola, la realidad del hombre natural que vive de espaldas a Dios y las devastadoras consecuencias del pecado en su vida. Esto es lo que nos habla la historia o la parábola del hijo pródigo. Aquel hombre, aquel hijo, tuvo que tocar fondo. Dios permitió esa circunstancia. Dios permitió esa realidad, que tocara fondo. Y nos dice así la palabra, dice que, porque me gusta mucho este versículo en la parábola, donde dice que, a ver si lo encuentro, es el versículo 17, correcto, dice, y volviendo en sí, wow, cómo nos enseña la palabra, ¿no? ¿Qué nos enseña? Que él estaba viviendo un engaño, él estaba viviendo una mentira, él estaba viviendo una ilusión que se había montado él, ¿verdad? Pero no veía la realidad. Pero llegó un momento que vio la realidad, que tocó fondo, que vio la realidad de lo que él estaba viviendo, la realidad de lo que él era. La vio, hermanos. Y dice que volviendo en sí, reconoció su pecado, su afrenta contra su padre, reconoció su rebeldía, reconoció que había hecho mal. Y cuando él tiene esta experiencia, cuando él tiene esta convicción de pecado, es cuando él de verdad experimenta un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, cuando él ve su propia realidad, ¿no? Y dice que vuelve al Padre. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 18, a continuación dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Veis? Esto es el verdadero arrepentimiento. Esto, cuando uno realmente se da cuenta de lo que es, cuando uno se da cuenta de su pecado, de su indignidad, de su maldad, de su egoísmo. Ayer estaba compartiendo esta parábola con los niños y hablábamos no solamente del hermano pequeño, que es el que salió de casa, pero del hermano mayor también, ¿no? Porque también estaba perdido, aunque estaba en casa, como tantas veces hemos hablado. Y les preguntaba, ¿vosotros qué veis en estos dos hermanos? ¿Qué es lo que les pasaba, no? Pues que principalmente, bueno, hay muchas cosas que dijeron, ¿no? Porque los niños son muy espabilados y a veces ven más cosas que nosotros, ¿verdad? Los mayores. Pero principalmente veíamos el egoísmo que había en ambos. El egoísmo, el mirar para sí mismos. Miraban por sí mismos, no miraban por nadie más. Pero este hombre, ¿verdad? Este hijo tuvo que experimentar en su propia vida la realidad. Tantas cosas, hermanos, que nosotros tenemos hoy
y que no valoramos, no les damos el valor, no les damos la importancia que tienen. Hermanos, vivimos en un país, dentro de tantas cosas malas que hay, no voy a negarlo, pero es un país que es una bendición para vivir. A veces lo hemos comentado algunos hermanos. Tenemos paz en un tiempo de guerra, de conflictos, de hambres, de miseria en tantos lugares del mundo, de falta de libertad. Y aquí tenemos paz. Tenemos paz, hermanos. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Tenemos salud y no valoramos la salud. Tenemos bienes, comida abundante y tantas cosas y no valoramos lo que tenemos. Tenemos un entorno familiar, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Aquí. De personas que nos aman, que se preocupan por nosotros, que están pendientes de nosotros. Tampoco lo valoramos. Tenemos una iglesia hermosa, hermanos. Tenemos un lugar para adorar al Señor, donde la presencia de Dios se mueve. ¿Es que acaso no vemos el amor, el cuidado, los mimos que Dios tiene con nosotros? Pero muchas veces somos desagradecidos, hermanos. Esta palabra una parte de esta palabra compartí esta mañana también en Burriana y me acordaba y decía, he escuchado testimonios de gente que caminan por horas, por caminos polvorientos para ir a una iglesia. Y nosotros tenemos la iglesia a 5 o 10 minutos de casa. Somos incapaces muchas veces de venir. Hermanos, no valoramos, no somos conscientes de todo lo que Dios nos da. Aquel hijo no era consciente de todo lo que tenía con su padre y dice que le dijo, Padre, dame lo que me corresponde. Quiero irme a vivir la vida. Quiero irme a vivir experiencias. Quiero hacer mi vida lejos de aquí. Pero Dios muchas veces nos permite, hermanos, que nosotros nos enfrentemos, seamos confrontados con la propia realidad que experimentamos lejos de Dios para que podamos valorar lo que hay en Dios, el amor de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Y aquel hijo nos habla la palabra, dice que se arrepintió y que volvió al Padre. Y el corazón de Dios se ablanda cuando ve a un hijo que viene humillado delante de su presencia, que viene reconociendo su pecado. No un hijo que viene justificándose, no un hijo que viene diciendo, no, pero es que yo me fui porque tú me tratabas mal, o porque no me dejabas libertad, o porque no me dabas la oportunidad de hacer lo que yo quería. No, Dios se agrada cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como Él nos ve, con esa visión que Él tiene. Que no nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Que no hay un engaño, sino que realmente reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad. Esto que voy a decir lo he dicho otras veces también, pero sabéis que, y lo hemos visto muchas veces, ¿no? que los que tienen el problema del alcohol, muchas veces no son conscientes de que tienen el problema del alcohol. Yo he conocido personas que tenían el problema del alcohol, no eran conscientes. Y le decías, fulano, ¿tú no crees que bebes demasiado, eh? ¿Tú no te das cuenta de que eso no es bueno para ti? No pasa nada, no pase res, me decía una persona que conozco. No pase res. Yo cuando quiero me lo dejo y estoy un día o dos y no tomo nada y no hay ningún problema. Y yo decía, sí, pero el problema es que nunca lo haces. Tú dices que puedes hacerlo, pero nunca lo haces. No reconocen. Pero es que el alcoholismo puede ser un pecado, puede ser una conducta incorrecta o como queráis llamarlo, pero es que hay tantas cosas que hay en nuestras vidas
que no somos capaces de ver, que no somos capaces de reconocer y que por consiguiente no somos capaces de confesárselas a Dios y decirle, Señor, esta es mi propia realidad, esto es lo que hay en mi corazón, de lo cual no me siento orgulloso, de lo cual me siento avergonzado y triste, porque sé que tú no te agradas con este corazón, con esta conducta que hay en mi vida, con este fruto que hay en mi vida. Pero Dios tiene misericordia, hermanos, Dios tiene misericordia. En el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es el amor de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios con el que nos ama, pero que no puede mostrarnos a menos que nosotros no vengamos a Él con este corazón arrepentido, con este corazón que reconoce su condición, que reconoce su necesidad, que reconoce su rebeldía y tantas cosas. No puede Dios revelarse y mostrar su misericordia sobre tu vida si tú no lo reconoces. Siempre sucede de la misma manera. Dios nos lleva al punto en que tocamos fondo de alguna manera para que nos volvamos a Él con un corazón arrepentido de verdad. Y entonces Él pueda tener misericordia de nosotros. David en el Salmo 51 expresa muy sinceramente este arrepentimiento genuino. No sé cuántos conocen aquí el Salmo 51. ¿Lo has leído alguna vez? Levanta tu mano si has leído el Salmo 51. Bien, muchos conocéis. Si no lo has leído, te animo a que lo leas, porque es un salmo precioso de penitencia. Es un salmo en el que el salmista reconoce su propio pecado, su propia maldad, y viene delante de Dios con un corazón quebrantado, hermanos, con un corazón quebrantado. Y así es solamente como podemos acercarnos a Dios, con un corazón quebrantado, porque Dios no puede trabajar con un corazón duro. Dios no puede trabajar con una piedra. Y nuestro corazón se endurece por el pecado, se endurece por la frialdad espiritual, se endurece cuando nos alejamos de Dios. Se va haciendo duro e insensible a la voz de Dios, insensible a la obra de Dios. Pero como he dicho, cuando uno toca fondo, entonces Dios, ¿verdad? Dios lo que quiere es quebrantar ese corazón duro, ese corazón insensible, ese corazón impenetrable. Dios quiere romperlo, hacerlo pedazos y poner en nosotros un corazón sensible. Esto es lo que Dios quiere hacer, porque de otra manera no puede trabajar con nosotros. Y esta es la misericordia de Dios, hermanos. Esto forma parte, y lo expresa muy bien, como he dicho, Salmo 51, ¿verdad? Expresa muy sinceramente este arrepentimiento que se ha producido en su corazón, en el corazón del rey David. Él se siente como el hijo pródigo después de pecar, indigno, pecador, lejos de Dios y acercándose humillado delante de la presencia de Dios. Y en el Salmo 51 vamos a ir al versículo 17, porque ahí él nos habla de cómo él se siente en su interior. ¿Cómo es el sentir, ¿no? de nuestra realidad interior? Cuando venimos delante de Dios, dice así, Salmo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él está diciendo a través de este salmo, porque habla de los sacrificios, ¿no? Que Dios no quiere sacrificios, no quiere rituales, no quiere que le demos un culto vacío, ¿verdad? Que nosotros estamos ahí
de cuerpo presente, pero nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón está lejos de Dios. No, Él no quiere esto. Pero David reconoce, ¿verdad?, que lo que de verdad le importa a Dios no son los ritos ni las ceremonias, las cosas externas, sino lo que hay en el corazón nuestro. Eso es lo que Dios busca. Dios busca nuestro corazón. Dios quiere tener ese encuentro personal contigo. Él es la realidad que tú necesitas, que yo necesito. Él es el único que puede sanar nuestro corazón, que puede sanar nuestra vida y nos puede dar una vida nueva, una vida plena, una vida llena de sentido. Dice aquí, ¿no? Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Dios no nos rechaza cuando nosotros venimos humillados de corazón, quebrantados en nuestro interior, sino que esta actitud produce misericordia en el corazón de Dios. Esta actitud, cuando nosotros venimos así, esta actitud es la que produce misericordia en el corazón de Dios. Quiero poner otro ejemplo, he puesto el ejemplo del rey David, pero quiero poner otro ejemplo, el del rey Ezequías. No sé si todos os acordáis de la historia de Ezequías que encontramos en el libro de Reyes y también en Crónicas y también en Isaías, porque fue contemporáneo del profeta Isaías, el rey Ezequías, fueron contemporáneos. Y el rey Ezequías fue un buen rey. El rey Ezequías, si veis la historia de los reyes de Israel, de los reyes de Judá, el rey Ezequías fue un buen rey. Fue un rey de esos que cuando empieza la historia, no sé si habéis leído, pero dice, fulanito, rey de tal, fue hijo de tal y cual, y hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y luego dice, y luego tuvo un hijo que se llamó tal y cual, y reinó y hizo lo malo delante de los ojos de Dios, porque hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Pues este Ezequías fue uno de esos reyes buenos. Fue uno de esos reyes buenos. Hizo muchas cosas buenas. Agradó a Dios. Fue un buen creyente. Fue un buen creyente, como la mayoría de los que hoy estamos aquí. Amén. Era un buen creyente. Pero, ¿qué pasó? Que hubo un momento de su vida en que él se desvió del camino. En que él se enorgulleció. Dice la palabra, dice que se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. Y entonces, seguramente, pues quitó a Dios del lugar que le correspondía en su vida. Y nos dice la palabra así en Segunda de Reyes, capítulo 20 y versículo 1, nos dice de él que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Estaba enfermo de muerte. Imagínate la situación del rey Ezequías, estando enfermo y que viene un profeta de Dios, un siervo de Dios reconocido, un hombre de Dios, y te dice, no vas a salir de esta, vas a morir. Y nos dice la historia algo precioso, ¿no? Y es que aquel era un verdadero hombre de Dios. Como David también era un hombre de Dios. Un hombre de Dios que se había equivocado, un hombre de Dios que se había desviado, como nos sucede a nosotros también, hermanos. Que a veces nos desviamos, a veces nos despistamos, a veces nos enfriamos. Tenemos nuestras pruebas, sí, pero aún en medio de esas pruebas, si eres un verdadero hijo de Dios, Dios te sigue amando y Dios te va a ayudar en medio de esa prueba para que tú vuelvas a Él, para que tú te arrepientas de corazón, y para que tú te reconcilies y tengas ese corazón sensible a Él, que es lo que Dios quiere producir en tu vida. Porque Dios no quiere tenerte como un hijo ahí indiferente, un hijo frío, un hijo que no quiere saber nada de Él. No, Dios te ama y Dios te quiere de regreso en casa, como
la historia del hijo pródigo. Y es tan hermoso ver esto, hermanos. Dice, entonces, Segunda de Reyes capítulo 20, 2 y 3, dice, entonces, refiriéndose al rey Ezequías, dice, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y a continuación dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró, hermanos, lloró. Yo no sé cuántas veces tú has llorado delante del Señor. Yo te puedo asegurar que he llorado algunas veces delante del Señor. Pero a veces necesitamos llorar, hermanos. A veces necesitamos sacar todo lo que hay ahí dentro de nuestro corazón y ponerlo a los pies del Señor. Necesitamos sacarlo todo. Necesitamos decirle, Señor, aquí te entrego todo. Todos mis desmanes, todos mis errores, toda mi indiferencia, todo mi pecado, todo, mi rebeldía, todo, te lo quiero poner ahí, Señor. Todos mis juicios, todas mis críticas, todo lo que, Señor, lo que tú me dices precisamente que no haga y donde yo he caído y donde yo me he deslizado. Y todo esto me ha ido encerrando en mí mismo, ha ido endureciendo mi corazón, me ha ido aislando de ti y de mis hermanos. Y necesito, Señor, necesito recuperar esa relación que tuve contigo hace tiempo. Esa relación preciosa, esa relación donde yo sentía tu presencia en mi corazón, donde yo sentía tu amor, donde yo sentía tu abrazo, donde yo podía ver que tú eras alguien tan real para mí. Y ahora hace tiempo que vivo perdido. ¿No te has sentido alguna vez así, querido hermano, como el hijo pródigo? O quizá te sientas en este momento. Pero yo quiero rogarte en el nombre del Señor en esta tarde, mira cómo te ama Dios. Mira cómo te ama Dios, que quiere salvarte de tu propia realidad, de tu propio autoengaño, y quiere mostrarte esa realidad que Dios ve en tu vida para que de verdad te arrepientas, para que de verdad confíes en Él. En esta ocasión, el instrumento que Dios usa es el profeta Isaías, para venir a hablarle al profeta Ezequías porque le ama. Porque Dios ama a Ezequías, porque Dios ama a David, porque Dios ama al hijo pródigo que somos cada uno de nosotros que estamos aquí en esta tarde. Dios claro que nos ama, Dios claro que nos ama, pero tiene que permitir a veces ese tratamiento que necesita nuestra alma, que necesita nuestro corazón. Amén. Para que nos volvamos a Él y para que seamos esa clase de hijos que Dios quiere tener a su lado. Y dice que Ezequías lloró con gran lloro. Lloró con gran lloro. Qué bendición es poder sentir uno en su corazón lo que es en realidad, no engañarse, no querer aparentar nada, venir delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué puedo esconder yo de ti? Tú ya lo sabes todo, tú sabes lo que yo soy, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú conoces mi maldad, conoces mi egoísmo, conoces mi pecado. En lo profundo de mi ser, Señor, hoy vengo y abro mi corazón delante de ti, me humillo delante de ti, Señor. Y te digo, Dios mío, sé propicio, como decía aquel publicano que se sentaba al final del templo, y se daba golpes en el pecho y no se atrevía a levantarse y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esta historia también la cuenta Jesús, ¿no? Y dice, ¿sabéis quién salió de aquel lugar justificado? ¿Sabéis quién salió renovado? ¿Sabéis quién salió cambiado? No salió cambiado aquel que estaba hablando de sus méritos y poniendo delante de Dios pues que era merecedor de las cosas. No, aquel no, sino que salió justificado aquel que reconocía su propia condición de pecado. Este es
el mensaje de la palabra del Señor. Dios quiere llevarnos a ese arrepentimiento. Dios quiere llevarnos a ese quebrantamiento. Hermanos, yo entiendo que cuando Dios habla de que quiere quebrantar ese corazón, y a veces cantamos alguna canción que habla de que tenemos que venir con un corazón quebrantado una y otra vez, es verdad, hermanos. Porque si no, nuestro corazón se endurece, se hace una piedra, ¿sabes? Y cuando tu corazón es una piedra, ahí Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada contigo, porque se hace insensible, se hace duro. Y la única manera de romper una piedra es con una maza, pegarle un golpe y romperla y hacerla pedazos. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Santiago capítulo 4 y versículo 6. Voy terminando, hermanos. El arrepentimiento genuino que el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona trae cambios permanentes en su vida. Dios quiere hacer una obra preciosa, una obra duradera. Dios quiere quebrantar ese corazón endurecido por el pecado y poner un corazón sensible. Dice el profeta Ezequiel en capítulo 11, versículos 19 y 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aleluya.